Producto de vectores en Rn. Vamos a iniciar con el producto escalar, también conocido como producto punto o producto interior, según Morillas 2012, y para R2 también lo llaman proyección vectorial. En una tesis de maestría sobre la instauración histórica de la noción de vector como concepto matemático de Saldarriaga en 2012, puedes encontrar toda la historia relacionada con los vectores. Bien, el producto escalar, sean V1 igual a A1, A2, A3 hasta AN, V2 igual a B1, B2, B3 hasta Bn, pertenecientes a Rn. El producto punto se va a denotar por V1 punto V2, de ahí el nombre producto punto, pero también producto escalar. Va a ser igual a la componente del vector 1, la primera por la primera componente del vector 2, A1 por B1, más la segunda componente de B1 por la segunda componente de B2, más la tercera componente de B1 por la tercera componente de B2, y así sucesivamente, hasta la enésima componente de B1 por la enésima componente de B2. Muy bien, veamos un ejemplo. Si n vale 1, estamos en los reales normales, mi vector solo tiene una componente, mi vector 2 tiene también una componente, y voy a multiplicar mis vectores V1 por V2. V1.V2 es igual a 5, es la única componente, por la otra única componente, menos 3. 5 por menos 3 me da menos 15. Vean, me da un numerito. Bien, ahora si V1 es igual a 2 y V2 es igual a 4, entonces V1.V2 es igual a 2 por 4. Me da 8. Muy bien. Ahora veamos algo diferente. Si n vale 2, estamos en R2, es decir, tenemos dos componentes para nuestros vectores. Si V1 es igual a menos 5,3 y V2 igual a menos 3,2, V1 por V2 es igual a menos 5, primera componente de V1, por menos 3, que es la primera componente de V2, vean, más segunda componente de V1 por la segunda componente de V2. Realizo las multiplicaciones, menos por menos me da más, 5 por 3, 15, más 3 por 2, 6, 15 más 6 son 19. De aquí el nombre de producto escalar. Yo multiplico dos vectores y obtengo un número, no un vector. Veamos otro ejemplo. Si V1 es igual a 0, menos 1 y V2 igual a 4,5, V1.V2 es igual a primera componente de V1 por primera componente de V2, más segunda componente de V1 por la segunda componente de V2. Esto es igual a 0 por 4, 0, menos 1 por 5, menos 5. Más por menos me da menos, y entonces V1.V2 me da menos 5. Nuevamente tengo solo un número, un escalar. Si n vale 3, estamos en R3, nuestros vectores tienen tres componentes. V1 es 1, menos 1, 2, V2, 0, 1, menos 2. V1.V2, nuevamente, primera componente de V1 por primera componente de V2, más segunda componente de V1 por segunda componente de V2, más tercera componente de V1 por tercera componente de V2. Realizo las multiplicaciones, 1 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1, 2 por menos 2 me da menos 4, realizo la suma, menos 1 menos 4, menos 5. Nuevamente, tengo dos vectores y obtengo un escalar. Si V1 es igual a 3, 5, menos 1 y V2 menos 3, 5, 1,
V1 por V2 sería primera componente de V1 por primera componente de V2 más segunda componente de V1 por segunda componente de V2 más tercera componente de V1 por tercera componente de V2. Realizo las multiplicaciones. 3 por menos 3 me da menos 9. 5 por 5 me da 25 más 25 más menos 1 por 1 me da menos 1. Menos por más me da menos 1. Nuevamente sumo. Aquí bien tenemos menos 9 menos 1 son menos 10 más 25 me da 15 positivo. Aguas con los signos. Y nuevamente así podemos hacer para cualquier vector, siempre y cuando los vectores sean del mismo espacio. No puedo multiplicar dos vectores si uno es de V3 y el otro es de V7. Ambos deben ser del mismo espacio vectorial. Entonces, n es igual a 6, estoy en R6, mis vectores tienen 6 componentes ahora. Mismo procedimiento. V1.V2 es primera componente de V1 por primera componente de V2. Segunda componente de V1 por segunda componente de V2. Tercera componente de V1 por tercera componente de V2. Cuarta componente de V1 por cuarta componente de V2. Quinta componente de V1 por quinta componente de V2. Sexta componente de V1 por sexta componente de V2. Realizo las operaciones. V1.V2 es menos 1 por menos 2 me da 2. 2 por 4, 8. 0 por 1, 0. 1 por 3, 3. Menos 5 por 5, menos 25. Y 3 por menos 2, menos 6. Realizo toda la suma y me da menos 18. Muy bien, así es como ustedes pueden realizar el producto escalar de cualquiera de los vectores siempre y cuando pertenezcan al mismo espacio. Esta es la bibliografía.